esta tarde en la presentación de la última novela de Gustavo Rodríguez, titulada Mamita. Gracias a todos los que estáis aquí, pero también a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y que seguís la presentación por streaming o la vais a ver en los días que siguen. Gracias a esa comunidad de lectores que ha formado la librería Alberti. Muchas gracias también a la librería por acogernos esta tarde. Acompaña a Gustavo Rodríguez esta tarde la escritora y crítica literaria Mercedes Monmany, y que va a hablar con él sobre la novela. Yo simplemente diré unas palabras. Gustavo Rodríguez es autor de 10 novelas, de las cuales 3 están publicadas en España. Recuerdo que la primera que se publicó aquí en Alfaguara, Madrugada, fue muy bien acogida tanto por colegas suyos, escritores españoles como Manuel Vilas o como Ray Loriga, como por la crítica y también por los lectores. Y la siguiente, que fue 100 Cuyes, recibió el premio Alfaguara de novela en 2023, así que yo creo que son antecedentes muy halagüeños para Mamita. En esta novela quería destacar solo 2 cosas, las que a mí más me han impresionado, ¿no? Una de ellas es que constituye un tributo muy emocionante a la madre del narrador, que es un alter ego del autor, un escritor peruano que siente que ya el tiempo de su madre se está acabando y siente que le tiene que rendir un tributo literario, y ese tributo literario por extensión es también un tributo a la memoria familiar. Inténtalo de nuevo. Pero hay otra cosa que a mí me ha fascinado también, que es que asistimos también un poco a las reflexiones de ese narrador sobre su proceso de escritura, de una manera muy honesta, además, con ese escritor que narra, tiene dudas, siente que a veces los caminos se interrumpen, que tiene que renunciar a alguna historia o tiene que retomarla más adelante. Y solo mencionaré 2 cosas más que yo creo que son rasgos de la factoría Rodríguez, que uno de ellos es la creación de personajes que son al mismo tiempo tiernos, divertidos, profundos, vitales. En esta novela hay una galería increíble de personajes, y otra es el humor, porque pese a esa emoción y pese a que lo que está narrando es también el momento final de una madre, ¿no? Y lo que supone, Gustavo Rodríguez nunca renuncia al humor, ¿no? A un relato con cierta ligereza superficial que contrasta muy bien y que complementa muy bien la profundidad de la historia. Nada más, os dejo con Gustavo Rodríguez y con Mercedes Monmany. Muchas gracias y muchas gracias a todos vosotros por asistir a la estupenda librería Alberti, que tantas conversaciones ha mantenido a lo largo del tiempo con escritores, y es un honor estar aquí con Gustavo, que es un escritor de los mejores que hay ahora en Latinoamérica y que recoges una herencia fabulosa de Brais Echenique, por supuesto el fallecido Vargas Llosa, y de tantísimos escritores, de Ribeiro, que me gustan muchísimo, sobre todo Brais, me entusiasma. Entonces es un honor, porque en España quizás te hemos conocido con un poquito más de retraso de lo que es en tu propio país, que eres conocidísimo y famosísimo, pero a todos nos entusiasmó, a los que no te habían leído, en España, el premio Alfaguara, que es de los mejores premios Alfaguara, sinceramente, que yo he leído, del 2023, creo, del 2020, 100 Cuyes, que ya estaban ahí todo lo que hoy vamos a presentar con la novela Mamita, estaba todo perfectamente
una gran sensibilidad, una capacidad de ingenio, de humor, pero no un humor que destroza y que está basada en sarcasmo, sino muy comprensivo, muy humano, y una gran capacidad como ahora, sobre todo con esta novela, de montar novelas dentro de las novelas, ¿no? Como un sistema de muñecas rusas. A ver, voy a intentar resumir, luego te iré haciendo preguntas, lo que es el tema esencial y que tú ya nos lo has introducido. Es una novela falsamente autobiográfica, porque muchos pensarán que está basado pues, en un escritor reconocible que eres tú mismo, porque hay algunos datos que son ciertos y rastreables. Un escritor de Lima que ha sufrido un accidente, está enyesado y tiene que ir con muletas y recorre toda la ciudad de Lima, que esto me ha fascinado porque me gusta mucho Lima. Yo soy muy fan de Lima, con un conductor que ya habías utilizado el nombre, de pintoresco nombre de Hitler, que esto es una cosa a tener en cuenta. Yo he conocido a un niño que se llamaba Stalin en Madrid, pero bueno, Hitler tampoco está mal. Podían haber sido más discretos y llamarlo Adolf. Pero bueno, se llama Hitler. Y es como una especie, es una road movie, esta es una de las posibles novelas, una road movie fascinante, por los barrios, cómo evoluciona este organismo vivo que son las ciudades, que a fin de cuentas son todas nuestras grandes ciudades, cómo cambian los barrios, las clases dentro de quienes compran determinadas casas al lado de las playas, etcétera. Y al final es una pareja, el escritor y los diálogos. Es otra de las cosas que me han fascinado mucho de este libro, los diálogos. Entre medias, el escritor va refiriéndose de vez en cuando a libros suyos, recientes o del pasado, y ya empieza a introducir el tema, que es el tema de la novela, pero sobre el que gravitan muchos satélites también novelescos, que es que su madre está, no en las últimas, pero bueno, se percibe, todos los hijos y la familia y las nietas perciben que está en las últimas etapas, no es que esté con una enfermedad de estas terminales, porque está en las últimas, está muy despierta. Me gustaban mucho las escenas, los diálogos con ella, que de vez en cuando se escandaliza del lenguaje que utilizan, los tacos que utiliza la gente joven a su alrededor. Está con muy buen humor, pero tiene una espinita clavada, y esta espinita la hereda el hijo. Es un legado familiar, que era la aventurera vida en la Amazonía peruana, en Iquitos, del abuelo, que fue pues estos mitos que tienen todas las familias en la época del boom del caucho, como los buscadores como había los buscadores de oro en California, pues aquí también se concentra mucha gente, hay zonas que tú apuntas que no están totalmente, apuntadas con una precisión de cuántos murieron y tal, pero uno vislumbra que ha habido genocidios de tribus, de indios. Yo esto lo conocía también a través de Argentina. O sea, esto de los genocidios no es que nos lo hayamos inventado hace 2 días, sino es una gran tristeza. Lo conocemos por las masacres de indios en Estados Unidos, pero bueno, en estas zonas también se vislumbra. Y entonces la madre, como un legado familiar, que los familiares también están esperando desde hace tiempo, y dice, bueno, a ver cuándo deja de escribir de otras cosas y escribe la historia de la familia. Entonces, este conductor que se llama Hitler, que al final conforman una especie de pareja como Sancho Panza de Don Quijote, que van dando, en vez de con el caballo, pues con un coche que le ha puesto supuestamente la editorial, que
creo, la editorial, porque está de promoción de su último libro. Y mientras va descubriendo estas aventuras cotidianas, las conversaciones de esto y de aquello, con todos los familiares, planeando el cumpleaños de la madre, escribe paralelamente empieza a organizar, a escribir esta posible novela sobre la historia de la familia del abuelo materno allí en Iquitos, en la Amazonía peruana. Se concentran muchas escenas tragicómicas. En Buenos Aires, que ha ido de promoción, se reencuentra con un antiguo amor. También ahí hay otra serie de conversaciones muy interesantes que tocáis, de temas como el de la culpa, hay un momento que la escritora, el antiguo amor, etcétera, con la que se encuentra, le dice: no seas tan culposo, estas maletas que arrastramos todo el mundo, yo que a lo mejor no me he portado suficientemente bien con tal o cual, y le dice esto de que no sea tan culposo. El escritor, en algún momento se habla mucho de escritura, porque sobre todas las acciones que se van desarrollando hay reflexiones de lo que es, qué papel tiene un escritor, y en algún momento se dice: a lo que me dedicaría es a desenredar el ovillo de la seducción, es de toda esta amalgama de mitos familiares que le han venido, cómo pasarlos a la realidad o mantenerlos en este espacio celestial donde se encierran los mitos familiares. Y se dice: pocos oficios hay en el mundo que obliguen al trabajador a formularse tantas preguntas mientras hace su labor. Escribir una novela implica hacer 1.000.000 de preguntas, desde niñas, dudas ortográficas, hasta cuestiones trascendentales. Esta es yo creo que una de las claves que te quería preguntar. Tú has elegido el terreno pantanoso, de la duda, de los espacios con claroscuros. A ver, podías haber enfrentado esto mismo que algún escritor de novela histórica formal habría hecho. Coge una familia que luego se arruina, gracias a un socio, que esto es otro de los mitos, es muy gatopardesco, que el príncipe Lampedusa, no solo en el Gatopardo, sino en otros cuentos que dejó inéditos, hablaba de esto, de la caída de familias, pues por diversas cosas, administradores, por socios, por mala gestión, por derroche, caían con los palacios, ¿no? Este también es un mito melancólico de decadencia, que la familia se iba transmitiendo. Hemos sido esto, lo otro, y pasó todo lo demás. Entonces, tú podías haberte puesto en el plan de un escritor de novela histórica formal, que esto se vende bien y tal, contando esta historia. Pero has elegido, que esto es lo fascinante, claro, y la modernidad de tu obra, esta puzzle, esta organización de novelas dentro de las novelas, como un sistema de muñecas rusas, poliédrica, y metes todas estas dudas. Cada una de las conversaciones que lleváis a cabo, tanto con la escritora de Buenos Aires, con la fantasía mitológica que continuamente se interfiere en lo que es la realidad. Hay un momento que te preguntas, no sé si de forma literal, hasta dónde podré llegar con las verdades familiares. Hay un momento muy enternecedor, porque tu novela crea emociones a cada paso. Eres un escritor que no eres cerebral, y esto es de agradecer, ni tienes un mundo intelectual de estos tan ásperos y que producen rechazo, sino que vas interfiriendo un mundo de emociones y de conmociones. Y dice el escritor: ¿me seguirá queriendo mi madre? Que esto me recordaba también Emmanuel Carrère. Tenía este conflicto con su madre. Hay una de las novelas que es de las menos conocidas, la novela rusa,
que él cuenta la historia familiar. La historia familiar es que el padre de su madre, por cierto, su madre condecorada con la princesa de Asturias de tal, ahí ahora no me sale el nombre de la madre de Manuel Carrer, Carrer Bencós, bueno, él firmaba con todo, es historiadora. El padre suyo era un ruso blanco y entonces fue, bueno, colaboracionista clarísimamente, que había muchos rusos blancos que escaparon de la revolución y que se aliaron a los nazis porque veían que era el camino directo y desapareció. Nunca encontraron su cuerpo al acabar la guerra. Y me dijo Carrer, precisamente esto, en un viaje a Sicilia, me dijo que él tenía un pacto con su madre, no hablar de esto. Tenía un pacto y dice, puedes hablar de todo lo que quieras, como hace Carrer, y habla de esto y de lo otro, y de pornografía y de parejas, pero no toques este tema, el tema del abuelo. Y él lo metió. Y dice que durante un año dejó de hablarle. Luego ya reemprendieron. Entonces hay en algún momento que este escritor tiene la duda y dice de una forma muy tierna, me seguirá queriendo mi madre. Luego hay otro momento también revelador en esto que he intentado explicar de una forma quizás un poco patosa, ese equilibrio entre emoción y cerebro. Todo auditorio, en la mayoría de mis pesadillas, prefiere la frase que impacta en la diana del concepto al abanico de las dudas que dejan las emociones. Que esto es muy revelador de tu propio estilo. Quiere decir que este equilibrio que hay que mantener entre, como diría un alemán, das Konzept, el concepto, único concepto de estas novelas que son pétreas, que no crean nada, que están bien escritas, todos nos entendemos, pero que no dejan un caudal de empatía, de emociones y tal detrás de ellos. Y el mundo es un necesario para que un lector sienta que se ha infiltrado en ese mundo, pero vamos, en carne viva. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué elegiste esta forma poliédrica para hacer, y dinos si es verdad realmente que había esta cuenta pendiente, esta ofrenda? Yo antes de entrar aquí te he dicho, tu libro se podía titular La ofrenda a una madre que se percibe, no se sabe cuánto, pero bueno, que hay pendiente una cosa que ella deseaba, que su hijo escritor escribiera la historia de la familia. Mercedes, déjame, antes de responder, agradecer a Penguin Random House a través de su sello Alfaguara por confiar en mi obra y volverme a publicar. Te agradezco mucho, Carolina Rebollo, a través de ti también a Pilar Reyes, a Gerardo Marín, a Laura Russo, que siempre me tratan tan bonito cuando vengo por acá. Gracias. A Lola Larumbe y a la librería Alberti. Cada libro que yo he presentado de Alfaguara lo he presentado acá y no sé si sea porque no quiero romper la tradición porque me va bien o porque quiero aparecer acá en estos retratos en el futuro. Obviamente quiero agradecer a Mercedes Monmani porque ha accedido a presentar esta novela mía. Yo recuerdo que cuando Mercedes fue a Lima hace unos años con su esposo César Antonio Molina, que también está aquí, fueron recibidos como realeza cultural. Me acuerdo que presentaste un libro cuyo título era una promesa y lamentablemente no se ha cumplido porque el libro se llamaba Ya sabes que volveré y hasta ahora no ha vuelto. Entonces esperemos que se cumpla pronto, ¿no? Y por supuesto muchísimas gracias a usted por venir aquí. Mercedes, tú dentro de tu perspicacia mencionaste hace un momento, pudiste haber hecho una novela histórica y sí, hace 10 años quise hacer una novela histórica. Hace 10 años más o menos a mi madre le llegó una invitación a ir al Banco Central de Reserva del Perú porque iba a haber una ceremonia de velamiento de una nueva moneda de sol que todos los peruanos íbamos a llevar en el bolsillo.
Y una moneda que tenía en el anverso un palacio construido en entre 1908 y 1912 a orillas del río Amazonas. Un palacio, el primer hotel de lujo que tuvo el Perú, antes incluso que el primer hotel de lujo que haya existido en Lima. Claro, el dueño, el responsable de esa locura era mi abuelo, Otoniel Vela, un patriarca a quien mi madre idolatraba porque nunca lo conoció. Nunca lo conoció. Y yo me nutrí de estas historias contadas por mi abuelo, por mi abuelita, por mi abuela cuando yo era pequeñito, ¿no? En las noches de apagones me contaba estas historias amazónicas relacionadas con este gran hombre, amigo de Julio Verne, de Gustavo Eiffel, etcétera, etcétera. Y cuando yo fui y acompañé a mi mamá a esa ceremonia hace 10 años y la vi tomándose la foto junto a ese vestigio físico, ¿no?, de la herencia de mi abuelo, dije, tengo que contar esta historia. O sea, esta imagen me está diciendo, cuenta esa historia. Y me aboqué a eso. Viajé a Iquitos, me documenté, fui a bibliotecas, fui a la biblioteca amazónica acá. El señor Gino Ceccarelli, que está aquí presente, es un pintor de Iquitos, muy generoso, muy talentoso. Me ayudó también, me ayudó y me daba ideas y me enviaba recortes, ¿no? Yo también te agradezco ese aporte, Gino, porque algo de eso está acá, pero no de la manera en que yo pensé que iba a salir. Y empecé a escribir una novela que era histórica de alguna forma, pero si la dejé, creo yo, es porque intuía que algo no caminaba bien. Y con el tiempo, y ese tiempo es ya reciente, me he dado cuenta que mi registro es otro. Mi registro es el de las historias domésticas, el de las épicas domésticas. Lo mío es la literatura de los afectos. Y si bien hay apuntes históricos y uno puede aprender o aprehender cosas de esa época tan luctuosa, ¿no?, como la del caucho amazónico, están, no sé si encapsuladas, pero sí conectándose con hechos más contemporáneos, ¿no? Y afectivos, sí. No sé si... En las conversaciones que tenéis, que tú vas infiltrando de esta forma tan fluida, pasando del presente al pasado, lo que fue el pasado familiar. Las conversaciones con los hermanos, que ninguno es igual, ya están como designados desde que nacieron con distintos caracteres, con una especie de fatalismo quizás genético, ¿no?, que ya tienen, o bien en algún momento dices, o bien los malentendidos empiezan en esas épocas, o bien es verdad que ya tienen conformadas unas ciertas líneas, un carácter. Hay la huida hacia Australia, que hay una frase que me gusta mucho porque hacia el final hay un personaje, es el portero, creo, que no me acuerdo el nombre, el portero del inmueble. Le dicen la araña negra. Sí. Yashin le dicen. Sí. Yashin, que va a emigrar y dice una frase lapidaria. Dice, a donde voy la gente no se llama Hitler. Sí. Se llama Hitler, claro. Sí. Que este es un mundo imaginario. Bueno, entre medias de las conversaciones, los viajes en el coche con el conductor, se infiltra mucho música. Querría decir qué significa la música en tu vida. Creo que varias de tus hijas lo practican, novios de tus hijas. Hay otra, es como un mundo de los sentidos abiertos tu novela, porque ahí están las canciones que están oyendo en algunos momentos. Tu madre también, le preguntan qué música quieres oír, cada uno tiene, y luego se habla también de literatura.
en algún momento, creo que sí, los hermanos deciden que para darle un poco de motivación a los días de la madre, y creo que la frase era, bueno, que no se esté demasiado enganchada simplemente a las series turcas, que me ha hecho mucha gracia porque yo creía que solo era en España, se ve que es universal esto, a las series turcas y a las cosas de cada día, le regaláis el amor en los tiempos de cólera, creo recordar. Y le preguntáis, ¿y te ha gustado? Y dice, no. Y todo el mundo nos quedamos muy impresionados porque, bueno, García Márquez, que aquí quería hablar también, aparece repetidas veces. Creo que forma parte, en fin, de vuestra... de la experiencia lectora del escritor. Y dice, bueno, es que la letra era muy pequeña. Que se quita de encima a García Márquez con lo de la letra pequeña. Se habla menos de Vargas Llosa, no necesariamente está muy presente, pero bueno, es el año que habéis perdido a este monumento universal que era Vargas Llosa. Aquí te quería ya preguntar, ¿cuáles han sido autores tuyos fundamentales, por ejemplo, que hayan recorrido, que para ti haya sido muy importante la visión de Lima, por ejemplo, escritores que tú hayas disfrutado y en general esto, ¿cuál ha sido tu educación lectora sentimental, sobre todo de escritores peruanos? Sí, bueno, hay un trío de escritores peruanos que yo recuerdo que leía con mucha intensidad, sobre todo en la adolescencia, que cuando los descubrí dije, o sea que se podía escribir así, o sea que un adolescente como yo podría identificarse con estas historias y con estos personajes. Y son Julio Ramón Ribeiro, a quien has mencionado, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo adquirí, apareció en la biblioteca, me imagino que mi padre lo había comprado, esa edición de La Palabra del Mudo, que un canal de televisión además lo editaba a tiempos aquellos. Yo me quedé fascinado con todos esos cuentos y no los solté. Hasta ahora tengo el libro conmigo. Estuvo conmigo un verano completo y otro más, ¿no? Descubrir a Osvaldo Reynoso también me impactó, sobre todo Los Inocentes, que es esta novela, podría decirse que es una novela corta, o un conjunto de relatos donde los personajes están conectados. Y Alfredo Bryce Echenique, cuando yo leí con Jimmy en Paracas, yo dije, pero yo soy, o sea, en mi vida hay Jimmys también, ¿no? Yo creo que conecté con ellos un poco porque hablaban de una ciudad parecida a la que yo habitaba y lo hacían con ternura. Y yo conecto con la ternura y con el humor. Y eso finalmente ha terminado ocurriendo con mi misma obra, ¿no? Pero mencionabas a la música, y esto yo lo he dicho ya alguna vez, y es que si bien yo he leído mucho desde pequeño, no puedo dejar de identificar que gran parte de mi educación sentimental se la debo al cine que he visto y a las canciones que he escuchado en la radio. O sea, puedo decir que Ribeiro ha sido parte de mi educación, pero Camilo Sesto también, ¿no? O sea, no puedo negar eso, no lo puedo negar. Entonces, yo creo además que desde que asumí con certeza que no tengo por qué avergonzarme también de ser una hechura de ese tipo de experiencias, creo que escribo mejor. Es decir, cuando a mí ahora me preguntan, ¿no?, ¿qué le dirías a un joven escritor que está comenzando? Ya son preguntas que se le hacen a escritores viejos, ya empiezan a preguntarme eso. Yo digo, primero lo obvio, ¿no? Bueno, hay que leer mucho y hay que observar mucho, eso es el ABC de ser un escritor de ficción. Pero yo les suelo decir, no trates de impresionar a nadie.
Porque cuando tratas de impresionar a alguien, o sea, al crítico que tienes en la cabeza, al editor al que quieres conquistar, a la novia, no sé, a tu familia, cuando tratas de impresionar a nadie, probablemente estés tratando de imitar a alguien para quedar bien ante ellos. Y creo que el truco está en no querer quedar bien. Porque yo creo que en toda arte, y la literatura no es una excepción, se pueden perdonar fallas técnicas, cosas que no encajen, pero lo que menos se puede perdonar es la falta de autenticidad. Yo creo que eso es imperdonable cuando se trata de arte. Y por eso digo que creo que desde que abrazo más a la cultura pop, combinándola con mi cultura literaria, pues me siento mejor y siento que me reciben mejor también. Pues ya que uno de los temas clave de tu libro es la Amazonía peruana, yo tengo que confesar humildemente que lo conocí a través de un restaurante. Me encantó. ¿En dónde? En Lima. En Lima. En Lima con Mirko Lauer. Ah, Mirko Lauer. Mirko Lauer te invitó a comida amazónica. Sí. Ya vuelta, esas cosas raras. Pero... bueno, me contó toda la historia, como me gustan mucho las historias de personas que han emigrado. Sí, bueno, una parte de mi obra la he dedicado a esto de migraciones. Claro. Pues contó toda la historia de por qué su familia checa tal, pues habían llegado allí, porque todo es bastante sorprendente. El nombre es bastante sorprendente. Esto me pasó en Chile, esta es una broma, pero es que es verdad que una vez, no sé qué, me sacaron un artículo en un periódico de Chile, y claro, es que allí nadie se llamaba García ni Fernández, todo el mundo se llamaba cosas, bueno, nuestro querido amigo Jorge Edwards, Federico Schoff, Carlos Franz, de la lista, Arturo Fontaine, nadie se llama García, ¿no? Y entonces, bueno, pues es todo el producto de las emigraciones que habéis tenido, y entonces nos contó todas estas emigraciones del este de Europa que llegaban a Perú, en fin, todo es muy... Y me enteré esto de que existía la Amazonía peruana. Bueno, ¿en qué sentido, por ejemplo, está implantada ahora la historia de la Amazonía peruana con todos estos traumas o no traumas, triunfos o no triunfos, el mito del fracaso que está también muy metido en tu novela, en el espíritu de cualquier peruano de nuestros días? Quiero decir, si están informados o si hay una historia o se estudia en vuestras secundarias o cómo es esto de... Porque se ve que es una parte muy importante del Perú, ¿no? Como 3/4 partes, no sé, una enorme zona. Bueno, pues esto, ¿qué ideas se tiene ahora? Y si se habla en los noticiarios o no, o ¿cómo es la imagen ahora mismo? Antes de tratar de responder, voy a hacer una digresión, y es que me parece natural que Mirko Lauer te haya llevado a un restaurante amazónico, porque su último poemario se llama Chifa de Lambayeque. Es verdad. Como decía mi papá en broma, es verífico. A ver, es curioso. Yo la primera noción que yo tuve de la Amazonía peruana fue de pequeñito, ya lo dije, en una ciudad costeña que se llama Trujillo, donde me crié. Yo soy de Lima, pero me crié desde pequeño en Trujillo. Y ahí mi abuela me contaba cómo era este gran río, cómo eran los árboles. ¿Una farmacia familiar? Sí, en Trujillo, en mi caso, sí. Sí, mi papá era farmacéutico. Y mi abuela me contaba el mito del Chuyachaki, como si de verdad pasara. O sea, que un duende duendes hay en todas las culturas, ¿no? Pero este duende pues era bien vivo, ¿no? Bien pícaro, porque tenía una pata chueca. La única manera de reconocerlo era si tenía la pata chueca, porque al ir tomaba la figura de alguien que conocías, tú lo seguías y él caminaba a tu lado, y claro, como tenía las huellas encontradas, quien te buscaba no te iba a encontrar. Hay quienes dicen que se le puede reconocer también por tener la pata de cabra, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, señor Checarelli? Él ha pintado mucho ese mundo también. Entonces,
Entonces, este territorio entró en mí por la mitología, ¿no? Y yo creo que hasta ahora es la región del Perú donde más mitos existen y de la cual más mitos orales, ¿no? Exactamente. Y entenderás que la vida de mi abuelo, este gran patriarca, también estaba rodeada de mitos. Y la realidad actual no escapa de eso. O sea, el Perú es más visto como un país andino, obviamente, y tiene todo el sentido, a pesar de que sus principales ciudades están ubicadas más en la costa. Lima es, pero no escapa de su andinidad. Lima es la ciudad andina más grande del mundo, desde mi punto de vista. Está al lado del Pacífico, digamos. Una enorme migración andina habita ahí. Y el Perú está constituido en sus 2/3 partes de selva amazónica. Es impresionante, pero es un gigante invisible, de alguna forma. En una sociedad como la peruana, y hay varias parecidas en Latinoamérica, la visibilidad y el poder lo puedes ver a través de una escalera en la cual en la cúspide hay alguien de la ciudad que habla español y que es hombre. Digamos que esas características, esas 3 características, las tiene la gente más poderosa en mi país. Y en el sótano de esa escalera de la desigualdad hay un habitante que no habla español, que es indígena y que es mujer. Digamos, si tienes que hacer matices ya. Bueno, ¿qué región tiene más habitantes de los que habitan en el sótano? ¿Quiénes son más invisibles? Los habitantes de la selva, básicamente, ¿no? Ahora, lo curioso es que en este gran territorio haya habido un momento dado un fenómeno como el del boom del caucho amazónico, ¿no? Que es como, lo dijiste de alguna manera hace un rato, es como si hubiera, como cuando se descubrió oro en en California. Acá se descubrió, o sea, porque Henry Ford, digamos, cambió la historia de la producción en masa y el mundo se llenó de automóviles, pues este gran insumo era necesario, ahora como ahora será necesario el litio. Y vaya, que llegó gente de todo el mundo, ¿no? Llegó gente de todo el mundo, no sé si la familia Mirko Lauer también, pero llegó gente de todo el mundo a Iquitos y pasaban cosas muy, muy curiosas, ¿no? Como que... Yo no sé si estuvo allí el Eclipsio en todas sus estancias, creo que sí, ¿no? y llegó a aprender las lenguas. Es que yo tuve una conversación con él en Córdoba, y era sobre este libro de nómadas, y es impresionante. Él se pasa bastantes años allí, llega a aprender las lenguas locales. Impresionante. Y algo que ocurrió, o sea, Iquitos, esta ciudad a orillas del Amazonas en Perú, siguió el mismo destino que Manaos, esta gran ciudad también emergida con base en la riqueza del caucho. O sea, son ciudades quiméricas de alguna forma, ¿no? La burguesía que emergió en esa época, a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, en Manaos, en Iquitos, por ejemplo. Julio Verne tiene una novela que se llama La Jangada, que es eso, una novela, una familia de Iquitos que pasa peripecias en un tránsito por el río Amazonas. O sea, la familia de mi abuelo mismo prefería veranear en Biarritz. Europa le quedaba muchísimo más cerca que su propio país, o sea, que la propia capital de su país. Era muchísimo más fácil llegar a Europa que a Lima en esa época. Entonces, este gran contraste y el genocidio que fue el genocidio de 7 etnias durante esa época es terrible. Y para terminar de contestar tu pregunta, o sea, se estima, pero yo no lo he corroborado, o sea, siempre se repite la cifra el cálculo de 30.000 indígenas muertos, esclavizados
macheteados para que cumplan la cuota, ¿no? Para que cumplan la cuota de recoger esta leche vegetal, ¿no? La siringa. Claro, claro. La novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta, habla justamente de esto, ¿no? Del Congo belga y del territorio amazónico. Leopoldo de Bélgica. Y hace cuántos, de repente mis amigos periodistas acá dirán, ¿el Baguazo fue el 2007? ¿Qué año fue el Baguazo? Más o menos, ¿no? Bueno. 2009, perdón. Sí, el segundo gobierno de Alan García, en 2009, uno de los últimos, digamos, grandes conflictos sociales que hubo y donde entró con fuerza la represión hasta antes de los últimos años, o sea, fue en Bagua, en Selva, también hubo matanza, mucha muerte. Y así como no se habla lo suficiente hasta ahora del genocidio y Lima sigue mirando con desconocimiento el fenómeno del caucho, pues también ocurrió algo parecido en Bagua, ¿no? Entonces son fenómenos que se repiten siempre. Luego toda la crueldad, bueno, que se menciona sin profundizar, de Sendero Luminoso. Quiere decir que hay una memoria de crímenes tremendos. Una de las cosas que la pareja esta del abuelo con la abuela prácticamente niña. Sí. La conversación que el escritor narrador tiene con la escritora bonaerense era una pareja de prácticamente, no sé si un viejo, bueno, a los 50 años se les llamaba ya viejos, con prácticamente una niña. Pero bueno, aquí también tenemos la tradición, Antonio Machado y su querida Leonor, no sé, que tenía como 13 años o algo así. Quiere decir que el escándalo que produce ahora, pues entonces niñas de 12 años, pues a lo mejor se casaban con tal. Esta es una pareja también curiosa. ¿Es auténtica? Sí, eso sí es auténtico. O sea, lo que más me... A ver, cuando tu abuela te cuenta romantizadamente cómo conoció a tu abuelo y te cuenta del gran hombre que era y todo ello, y tú eres pequeñito, vas aceptando y naturalizando lo que te va contando. Conforme vas creciendo y vas sacando cuentas, dices, pero acá... O sea, mis hijas estarían escandalizadas, obviamente, porque son hijas de otra generación, ¿no? Pero, o sea, cuando te das cuenta de la inmensa asimetría de poder que había entre mi abuelo y mi abuela, niña prácticamente, o sea, un hombre tan poderoso y la hija del ama de llaves, te vas dando cuenta de que acá hay algo problemático, y todos sabemos que la literatura se nutre del conflicto. Entonces hay un conflicto ahí, y en mi caso el reto era, si yo quería darle esta ofrenda, como bien dijiste tú, a mi madre, o una tarjeta de hijo a madre de crayolas pero hiper sofisticadas, si yo quería darle eso a mi madre, pues no podía ser tan duro tampoco con ello. Entonces gran parte de mi reto era cómo entrego esta ofrenda sin que mi madre vaya a sufrir demasiado cuando comente algunos rasgos de su padre, ¿no? De su padre idealizado. Pero bueno, repito que aquí también nunca ha sido tratado el tema de Antonio Machado, que es adorado por todos, me imagino, todos los que estamos aquí. Y sucedía. Pero es verdad que los cambios de la moral, por un lado, avanzan mucho, y por otro lado, es verdad que lo que tú dices, tus hijas se escandalizarían más de... es muy curioso todas las conversaciones de generaciones que pones en pie, de tu madre, de las hijas, todas estas reuniones familiares que lo reflejas muy bien, porque son reuniones ruidosas, cada uno hablando, la relación con tu hermano tan especial,
Esto también querría preguntarte. Por lo que tengo visto, es una familia, todas las familias son distintas y felices a su manera. Da la impresión de que no existe un conflicto grave, que hay una capacidad de comprensión, ¿no? Que no hay el concepto del garbanzo negro. ¿Sabes? Esto que estaba muy señalado. Y en la literatura del 19 era tremendo. Yo me acuerdo de algunos cuentos de Chekhov y de Maupassant, se les señalaba, ¿no? Como una especie de apestados. Y se integra de una forma muy compasiva y muy con una comprensión humana de que ya desde muy jovencitos eran distintos, a lo mejor probaban determinadas sustancias, estaban inclinados hacia esto, hacia lo otro. Esto puede ser como una metáfora también de social, de cómo podemos integrarnos los distintos, ¿no? Ahora que todo es un conflicto en cuanto abres las noticias, pero da la impresión de que esto, vamos, o no sé si era una insistencia tuya, de que pueden existir armonías familiares dentro de la diferencia. Es que en esta novela yo... esta es la novela en la cual más en la cual más he retratado a la visión que yo tengo de mi familia actual. Y sí, es una... mi familia actual es bastante... no voy a decir tolerante, es bastante... Una aceptación de la diferencia. Sí, aceptamos nuestras diferencias y nos reímos mucho de ellas. Para mí el conflicto en la novela está en el pasado, no ahora. Bueno, y hay un posible conflicto por qué le va a ocurrir a la madre, qué va a pasar con estos hermanos si es que la madre fallece, ¿no? Que son el nexo. Sí, yo tengo mucha suerte, mucha fortuna, Mercedes, porque a mí siempre me preguntan, ¿y cómo haces? Yo tengo algunas novelas que sí se basan en cuyos personajes tienen moldes reconocibles en mi familia y entre mis amistades, ¿no? Y yo creo que, así como hace un rato hablé de que ya tengo la seguridad como para no querer impresionar a nadie, creo que eso tiene que ver también con que yo me siento muy querido en mi familia y aceptado en mi familia, y todos nos aceptamos mucho. Lo cual quiere decir que incluso que si escribiera sobre ellos cosas que he hecho, ellas van a entender o entienden que lo hago desde la ternura, ¿no? Y desde el cariño. O sea, Sentido del humor. Y sentido del humor, bastante sentido del humor, si no. Es que me estaba acordando de tu título, Machista con hijas. Ah, sí. Es que yo conozco a tus hijas y me divierte mucho el título. Sí. ¿Puedes explicarnos brevemente que se ve que era un podcast, no? Es un podcast, sí, es un podcast. Sí. Bueno, que tiene que ver con lo que estaba diciendo hace un momentito, ¿no? Que mi literatura no es de desquite. En todo caso, cuando creo personajes basados en personas que conozco y que son cercanas, no es para señalar el conflicto, la diferencia, sino para tratar de entender. No es para eso. O sea, prefiero hacer sarcasmo de mí mismo antes que hacérselo a alguien más. Y... La autoironía que la practicas mucho, y eso se agradece. Bueno, yo quería que muchos sois lectores y fans de Gustavo, si queréis hacer alguna pregunta. El señor Raúl Tola va a hacer una pregunta. ¿Qué tal? Yo quería partir esta pregunta de la idea de que alguien se llame Hitler. Porque, claro, a mí me sorprende, comprendo la sorpresa de Mercedes por ese dato, que es un dato de la realidad. En el Perú hay un congresista que se llama Hitler, ¿sabes? ¿En serio? Y no solo eso. Lenin también. Eso sería un montón.
y Lenins y Stalins, es normal tener nombres de esa naturaleza en el Perú. De hecho, el actor más famoso, uno de los actores más famosos del Perú, que nació en los años 50, nació en una familia muy pobre, y para nacer había que practicarle una cesárea, y quien financia la cesárea era el alemán de la calle, que era un nazi, y por eso ese actor se llama Adolfo Schumann, porque la condición era que se llamara como Hitler. Lo que quiero decir con eso es que la realidad de países como el Perú es una realidad que puede llegar a ser tan exagerada, tan sorprendente, que en países civilizados no se termina de entender, digamos, que eso es costumbrismo, ¿no? Es decir, que no es una exageración del narrador. Lo digo porque cuando uno vive aquí se da cuenta de que hay unas grandes distancias de códigos, ¿no? Y esto lo empato con el manejo del sentido del humor de Gustavo, porque al momento que hablas del sentido del humor de la familia, te refieres claramente a esta capacidad que tenemos de hacer escarnio entre nosotros los peruanos, este humor que implica burlarse los unos de los otros, pero de una manera absolutamente sanguinaria que en otros países no se entiende, parece ofensivo, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo sientes tú que tu sentido del humor y estas historias cruzan el charco o son interpretadas en países como España, a donde te leen, o en países en los que te traducen, que tienen una tradición distinta al Perú? Yo escribo tratando de no hacer cálculos, y recién cuando mi editor, mi editora me dice, ojo con esto, a veces mi agente, ojo con esto, es que veo si vale la pena o no atenuar ciertas cosas. Por fortuna no lo he hecho hasta ahora. Yo confío en que como novelista yo creo un universo paralelo con sus propias reglas y que la gente podrá, los lectores podrán aceptarlo como es. Pero en el caso de Hitler específicamente, sí hubo como cierta advertencia de mi agente. A ella también le chocó mucho. Ella es catalana. Me dijo, pero esto es raro, ¿no? Esto puede, o sea, entiendo, en Perú puedes, pero si va a ser traducida de repente o si la lanzamos en España de repente. Entonces ahí sí tuve que hacer un pequeño pie de página. Se me ocurrió añadir una conversación, o no, un pensamiento. Añadirle un pensamiento al narrador por la cual él acaba de leer un hecho real. Que el Perú es el país en el mundo que tiene más personas con el nombre Hitler. Más que el doble que Indonesia, que es el siguiente país. Es loquísimo. Y eso está en la novela. O sea, lo tuve que poner, no al inicio, sino un poquito avanzada la novela para que se termine de entender. Por último, también yo tengo la secreta ilusión siempre de que cuando hay una historia bien contada, que obedece bien a sus leyes, el lector va a ir acostumbrándose a ello. Pero si hay una, de verdad, si hay una atingencia bien clara de alguien que sabe, yo sí, ahí sí puedo estar dispuesto a hacer concesiones. ¿Algún Hitler que quiera? De repente hay alguien. ¿Por alusiones? Voy a confesar una cosa adicional. Hace varios años me recogió un conductor que me iba a llevar a dar una charla a un colegio. Y en esa época tenía radio las unidades, ¿no? Y decía, aquí base, Hitler, ¿dónde va? Y decía, bueno, es el águila, no sé, pues el nido del águila, ¿cómo se va? No, acá Hitler, acá. Entonces me di cuenta que se llamaba Hitler el hombre, ¿no? Entonces no pude no preguntarle, ¿no? Y le pregunté, ¿y cómo fue? No, mi papá trabajaba en una casa, trabajaba para una casa de gente con dinero, le gustaba la biblioteca y vio el nombre en un libro. Y por eso le puso Hitler. Claro, le parecía prestigioso, por eso yo siempre digo, o sea,
es una señal de desigualdad tragicómica, como ocurre en nuestros países. Gustavo, felicitaciones primero. Te quiero hacer una pregunta tierna, porque tú escribes de manera tierna. ¿Ya leyó tu mamá la novela? ¿Y qué dijo? ¿Se identificó? ¿Cómo lo tomó? ¿Cumpliste las expectativas? Ella cree que he venido acá a ver al Real Madrid. Todavía no me atrevo a... No, mentira. Yo tengo esta manía por querer que la realidad copie a mis ficciones. Pasó con mi primera novela. Mi primera novela se llama La furia de Aquiles. Es la historia de una enemistad adolescente. Y en esa novela yo me atreví a... Que se basa en una enemistad real que yo tuve con compañeros del colegio, ¿no? Y en esa novela los hice reconciliarse en un restaurante. Cuando yo escribí la novela y salió y la presenté en Trujillo, que es la ciudad de donde eran estos amigos, propicié que hubiera eso y al final la realidad terminó copiando a la novela y somos buenos amigos hasta hoy. Pues con Mamita ocurrió algo así, es decir, Esperemos que no, que tú lo haces fallecer. Pero lo que ocurrió fue que, no, pero dale, o sea, en la novela trata de cómo un escritor pues tiene que darle este regalo, ¿no? Y cuando yo terminé el manuscrito lo mandé a imprimir con letra grande y lo encuaderné y se lo llevé y se lo dejé y cuando volví a los días me dijo que le había gustado mucho, le iba a leer 2 veces más, le había gustado mucho, estaba impresionada con los datos que había descubierto de su padre y un rasgo y un comentario que a mí me pareció tierno es que saqué en claro que ella pensaba que había escrito la novela exclusivamente para que solamente la leyera ella. Sí, pensó que... Sí. Cuando mi novia, Carol, dijo, ay, Vilma, la novela se va a presentar ahora en Madrid. Y dijo, ¿cuál novela? La que te ha escrito Gustavo. ¡Ah! ¿Va a salir publicada? Sí. Se alegró. Es tierno, pero... ¿Cuántos años tiene? ¿Ah? Pero no tanto. Tierno, pero no tanto. Tiene 91 años. Pero es muy bonito. Crea que es suyo y de nadie más. Exactamente, Ningún me pareció lector más. hermoso. Y la otra cosa que quería confesar es que mi segundo nombre es Hitler. Bueno, ¿alguno más? Creo que estamos, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos y si queréis que Gustavo os firme el libro, pues lo hará encantado ahora aquí. Una cosita. Gracias por haber venido. ¿Puedo tomar una foto de todo esto desde acá? ¿Sí? ¿Sí? Para mi mamá. Para que me crea.